agradecer obviamente a la SPEG y al Cabildo por esta oportunidad. Obviamente la parte de innovación, desarrollo, digitalización en todos los sectores, pero nosotros lo vivimos de primera mano porque en el mundo de banca, pues como estarán viendo, es básico y fundamental que nosotros mismos nos transformemos, o sea que nosotros estamos en primera línea de combate, ¿no? Por este motivo, todo lo que tiene que ver con I+D, pues en el banco, y primero impulsado por la presidenta, evidentemente, se le está dando un realce importante y todo lo que sea apoyar, que a la vez obviamente es un negocio para nosotros, ¿no? Pero todo lo que sea apoyar cualquier proyecto, el banco quiere entrar y por eso también agradecer la oportunidad, ¿no? En el caso de este producto, nosotros lo que vamos a hablar es solamente en los casos en los cuales moneticemos esa deducción, ¿vale? O sea, no estamos hablando del resto de los casos, los compañeros obviamente han hablado de la parte más compleja, de la parte más técnica, que es toda la parte fiscal. Nosotros no vamos a hablar de nada de eso, nosotros es un producto muy sencillito para los casos en los cuales la empresa decida monetizar y no quiere esperar los plazos tan largos que hay para que la agencia tributaria devuelva y lo que quiere es anticipar, ¿vale? Nosotros no entramos en temas de si cumple, no cumple, requisitos. Vamos a ver los requisitos que el banco pide para conseguir ese anticipo, punto, ¿vale? Evidentemente, si luego hay no se cumplen las condiciones posteriores, no se cumplen los requisitos y hay un ajuste por parte de la agencia tributaria, la financiación se puede ver, la financiación dada puede ser diferente del pago que va a venir de la agencia tributaria, pues eso lo ajustaríamos, ¿vale? Pero nosotros no entramos en la parte más técnica, por eso nuestra presentación va a ser sencillita, porque vamos solamente a hablar del producto para ese caso concreto. Ahí. Pues esto se sube, se ve un poquito para... ¿No se puede? Ahí, ya lo voy. Bueno. Es un producto que vamos a ver muy sencillito, solamente para los casos en los cuales la empresa quiera conseguir la liquidez. No existe, al día de hoy no existe como tal producto en el mercado, y la idea es poner en valor esa partida que tú has metido en tu balance, ¿vale? No tiene más, ¿eh? Eso ya vamos a ver que es un producto muy sencillito. Lo que hemos hablado, las deducciones por I+D+I no aplicadas. Esas deducciones no aplicadas se pueden convertir en subvención a fondo perdido. Tienes la opción de esperar a la devolución y al pago de la agencia tributaria, como hemos visto en las ponencias anteriores. Pero también existe la posibilidad de que yo quiera convertirlo en líquido, monetizar esa deducción, pues porque lo necesito. Evidentemente, nosotros, los requisitos que hemos visto anteriormente, nosotros no entramos a ese dinero lo tengo que utilizar para volver a hacer inversiones en I+D. Pues hemos visto en los requisitos previos que sí, pero nosotros no vamos a fiscalizar eso, nosotros no vamos a controlar eso. Entonces, vamos a ver lo que pedimos a la empresa. Entonces, todos los requisitos posteriores legales que solicite la agencia tributaria no quiere decir que están exentos. Evidentemente, nosotros en esa parte, insisto, no entramos, importante. El plazo de ese anticipo, dependiendo del proyecto y de la situación del proyecto, estaría entre los 12 y los 36 meses, ¿vale? Como hemos visto en los casos anteriores. El importe máximo, como dicta la ley, serían 3 millones para I+D, 1 millón para IT. Esa deducción o ese derecho de cobro de la agencia tributaria es lo que nosotros tomamos como prenda. Nosotros hacemos una toma de razón de la agencia tributaria. O sea, lo que a nosotros nos sirve como garantía de esa operación es el propio derecho de cobro, ¿vale? Importante. Por tanto, para esas empresas que pueden tener balances sin beneficios, balances más endebles, balances más débiles, no vamos a pedir unas garantías adicionales. A ver, todo está supeditado a riesgos, evidentemente, pero no vamos a pedir unas garantías adicionales inmobiliarias. A nosotros la garantía principal es el derecho de cobro que tienes de la agencia tributaria, ¿vale? Por tanto, el cliente pagaría el coste financiero, que ahora lo veremos, y el banco asume el riesgo de retraso de administración. Todo contrato va a tener 6 meses de retraso, que eso es un problema del banco con la agencia tributaria. Si la agencia tributaria se retrasa, esos 6 meses son cuenta del banco. No es culpa del cliente y el cliente no tiene que asumir ningún coste financiero de ningún tipo. Bueno, este sería un poco el esquema, pero que, como lo hemos comentado en las intervenciones anteriores, no voy a entrar en ello. Pero aquí, lógicamente, estaría un esquema de lo que hemos visto en los casos anteriores con los plazos, y nosotros lo que estamos hablando es, oye, yo en la declaración de impuesto a sociedades
o una vez ejecutado el gasto tengo, nosotros lo vamos a ver ahora, pero el primer requisito, el único requisito que nosotros pedimos es o el certificado de AENAC o el informe detallado, ¿no? Como el informe motivado es posterior, evidentemente si tienen el certificado de AENAC siempre va a ser anterior, pero bueno, puede suceder, ¿no? O sea que nosotros lo que hacemos es anticipar desde el momento que tengas el certificado hasta la fecha de cobro. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero aquí básicamente ¿en qué consistiría? O sea, que no sería necesario que la empresa solicitase la monetización, sino con el certificado Sí. ya simplemente la Sí. certificadora Sí. y la intención de la empresa. Eso de es. solicitarlo, Eso es. Evidentemente es un riesgo mayor, el riesgo que tiene el banco, porque la agencia tributaria puede no reconocer ese derecho de cobro, evidentemente. Pero bueno, también te puedes, cuando lo declares en el impuesto a sociedades, también te puede pasar, depende de cómo tengas el proyecto. Pero bueno, cuanto antes comiences el proyecto, cuando en los pasos previos siempre hay más riesgo que en los pasos finales, está claro, ¿no? Pero a nosotros, con el certificado AENAC, lo que decíamos antes, ¿tiene más riesgo o tiene una efectividad mayor el certificado AENAC que el informe vinculante? ¿El informe vinculante? Sí. Pero las probabilidades son suficientemente pequeñas para que el banco confíe en el certificado AENAC, ¿vale? Bueno, aquí lo que se vería es, o bien sea porque viene el cliente, o bien sea porque uno de estos gestores del impuesto a sociedades o hablando con el cliente ve que ha hecho unas inversiones en I+D, oye, esas inversiones se pueden recuperar. Entonces, ¿qué le vamos a decir al cliente? Oye, ¿vas a deducirlo, vas a tenerlo como crédito fiscal o tienes interés en anticiparlo? Si tiene interés en anticiparlo, donde nosotros le ofreceríamos este producto, ¿vale? Bueno, ahí lo que se haría es, se pediría el certificado ENAC o bien el informe motivado, ¿vale? Lo normal es que inicialmente el primero que vaya a tener es el certificado ENAC, ¿vale? Lo mandaríamos al departamento, esto no lo hace la oficina lo remite al departamento especializado y el departamento especializado dice, oye, importe financiable X. El cliente quiere financiar ese importe, no tiene por qué financiar el 100%, evidentemente, ¿vale? Se firmaría el contrato y punto pelota. Insisto, esto no excusa al cliente de que tiene que hacer los pasos que hemos visto anteriormente. Él tendría que hacer la solicitud, él tendría que cumplir los requisitos que hemos visto anteriormente, pero nosotros ahí no entramos, ¿vale? Nosotros ahí no entramos. Bueno, esto es un caso práctico, pero bueno, muy sencillito. Nosotros, de los 500.000 euros que el cliente tiene derecho, ¿vale? Obviamente hay que descontar el 20%, porque es la quita que te va a hacer la agencia tributaria. Eso no lo vas a recibir. Entonces, siempre, por ejemplo, en este caso concreto, si son 500.000, ¿cuál sería el importe máximo que podríamos anticipar? Los 400.000, porque el 20% es una quita que te va a hacer la agencia tributaria. Nosotros pondríamos el plazo previsto, que bueno, aparece aquí, el plazo previsto es el 30/6/2018, pero siempre se va a poner en todos los contratos 6 meses de prórroga, que no tiene coste para el cliente, por si acaso la agencia tributaria se retrasa, que siempre se retrasa un poquito, cada vez menos, pero siempre se retrasa un poquito, ¿vale? Esos 6 meses son por sistema en todos los contratos, no tiene coste financiero para el cliente y es un riesgo que asume el banco, ¿vale? A ver, los tipos de interés no se fijen mucho porque son indicativos, vamos a ver. Los precios son negociables caso a caso en función de cada empresa, de cada proyecto, de cada importe y de la vinculación de esa empresa con nosotros. Pero más o menos para que se haga una idea de precios orientativos, después de hablarlo con el Departamento de Madrid, comisión de apertura de estudio puede estar rondando entre el 1,75 y el 2, que se paga una vez, evidentemente, y los tipos de interés que son al tirón, o sea, se deducirían del importe a abonar al principio de la operación, pueden estar rondando entre el 2 y el 2,25. ¿Vale? Insisto, son precios orientativos. Habrá operaciones que se hagan bastante por debajo y operaciones que se hagan por encima, dependiendo del cliente, de la vinculación, del rating, muchas cosas, ¿vale? Pero más o menos para que se puedan hacer una idea. Póngale un 2% de comisiones y un tipo de interés por el periodo que se haya fijado, en este caso hemos puesto los 465, ¿vale? Que se cobrarían al tirón inicialmente. O sea, de los 400.000 se deduciría esas comisiones y esos intereses, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, pues si alguien lo está pensando, supongamos que Hacienda Tributaria hay una serie de gastos que no reconoce en su dictamen final, en su resolución final, a pesar del informe vinculante, a pesar del certificado, no reconoce. Y al final lo que devuelve la agencia tributaria es inferior a lo que se ha anticipado. La diferencia la tendría que poner el cliente, evidentemente. O
sea, la financiación que se ha hecho, si hay un desfase de 30.000 euros, supongamos, esos 30.000 euros que el banco previamente anticipado se los va a cargar al cliente el día que esté estipulado, lógicamente. Que luego él impugna a la agencia tributaria y lo reclama, eso ya, insisto, es entre partes, nosotros ahí no entramos. ¿Habría coste financiero para la empresa en caso de desajuste? No le vamos a cargar, como los gastos han sido cobrados al momento inicial, al tirón, nosotros lo que vamos a hacer el día del vencimiento, el 30 del 12, le vamos a cargar lo que le hemos financiado. O sea, en este caso, de los 400.000, supongamos que estos fuesen los precios, que no lo son, Si se le han deducido los 18.000 euros, al final, ¿qué se le abona al cliente? Si tú deduces las comisiones y los tipos de interés, se le abonarían 364.000. Supongamos que la Hacienda no devuelve 400.000, supongamos que devuelve 350.000. Me estoy inventando, Esos 14.900 restantes, nosotros se lo vamos a cargar al cliente el día fijado. Pero limpio, ¿no? Limpio. Sin nada No, adicional. limpio. O sea, los tiene que poner él porque Hacienda no se los va a devolver. Otra cosa es que luego lo reclame y a posteriori se lo devuelva. Nosotros ahí no entramos. Pero lo normal, como hemos visto en los casos anteriores, sea que le devuelvan, como se hace en base al certificado, le devuelvan el importe en el 90% de los casos que hemos comentado. A ver, aquí al final, ventajas, o qué se pretende con la estructura de financiación de los anticipos. Oye, el acceso a ayuda que dota la administración. O bien esperas o bien anticipas. Y que no tienes necesidad y no quieres incurrir en ningún gasto financiero, pues esperas. ¿Vale? Evidentemente son plazos largos, hemos visto, 24 meses. Entonces, bueno, pues depende de la situación de liquidez de la empresa, pero por lo menos que tengas la opción de poder decidir, ¿no? Ese gasto de I+D que hemos visto que se convierte en una subvención a fondo perdido, eso va a beneficio, evidentemente mejora la situación financiera de la empresa. Lo puedes convertir en liquidez, que es lo que estamos hablando en este caso, ¿no? Incremento de caja de las compañías. Si tú tienes que ejecutar ese proyecto, continuarlo tal y como marca el requisito, recibes liquidez, que igual en ese momento no tienes, o las vías de financiación que tienes son superiores, porque los gastos de una póliza de crédito son superiores. Oye, en lugar de tirar de una póliza de crédito de circulante que tengo contratada con el banco X, tiro de este anticipo porque me sale más barato. Ese ingreso de caja que recibes, ese aporte de caja que recibes, puedes ejecutarlo para cumplir esos requisitos que hemos hablado de nuevas inversiones en I+D. Lo que se pretende en este caso concreto, como hemos visto anteriormente, que es, oye, incentivar y continuar la política de hacer inversiones en I+D, lógicamente, ¿no? Y, por último, lo que hemos hablado, el posible retraso de la administración, esos 6 meses, esos son a cargo del banco, que es un apruebo automático por contrato. Eso está en las cláusulas, el cliente no paga nada por ello, y cualquier retraso que tenga la agencia tributaria, desde esa fecha que hemos fijado, sería a cargo del banco. ¿Qué haríamos nosotros? El subyacente que hemos visto anteriormente, ¿cuál es? La garantía que utiliza el banco, ¿cuál es? El derecho de cobro que tienes de la agencia tributaria. Eso lo analizamos con el informe técnico, o con el certificado de ENAC, o con el informe vinculante. Eso es lo que nos sirve a nosotros de prenda, como garantía de la operación, del anticipo. Como he dicho varias veces en los casos anteriormente, las obligaciones que pueda tener el contribuyente, la empresa, a posteriori, es un tema entre partes que nosotros no entramos, él está obligado, porque si luego por no cumplir esos requisitos no recibe el derecho de cobro de la agencia tributaria, nosotros a la finalización de la financiación se lo vamos a cargar. Nosotros, no, es que la agencia tributaria, no por un retraso, sino la agencia tributaria no he solicitado tal documento, entonces, oye, me está impugnando y me dice que no me lo va a devolver. Nosotros lo hemos financiado y lo hemos anticipado. A la finalización del contrato hay que devolverlo. El cliente es el que se encargará de solicitar y obtener el informe motivado de la administración, el cliente es el que cumplimentará el impuesto de sociedades correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es coger ese derecho de cobro que se ve en base a unos gastos que ha realizado la empresa, que certifica una consultora, un certificado de ENAC. Con eso, nosotros lo que hacemos es valorar que ese cliente, las probabilidades de que tenga un derecho de cobro son muy elevadas. Eso es lo que estudia el banco, nada más. En base a ese derecho de cobro, con un potencial de devolución importante, le financiamos el anticipo. Y lo que hemos visto anteriormente, ¿cuál es el efectivo de ese anticipo?
el abono o el derecho de cobro que le va a hacer la agencia tributaria, menos la quita del 20%, que eso no, que no lo va a devolver la agencia, y en el mismo instante del abono se deducen las comisiones y los intereses porque es al tiro. Esto ya lo hemos visto anteriormente, que sería un poco la parte más técnica fiscal que ha comentado ante los compañeros, que en resumidas cuentas, oye, pues tienes que tener esa serie de obligaciones a posteriori que tienes que cumplir para poder tener para poder ejecutar la agencia tributaria ese pago que tienes derecho, ¿vale? Pero como ven, lo que es la estructura, esto serviría para todo tipo de organismo que tenga una cuenta de resultados, que tenga una presentación de impuestos sociales, evidentemente. Pero como ven, básicamente es, oye, yo tengo un derecho de cobro, tengo la posibilidad de monetizar, en ese caso puedo esperar, porque no quiero adelantarlo, o necesito anticipar ese dinero. Pues si necesitas anticipar ese dinero, con la presentación del certificado de INAC, tú puedes ir a solicitarlo al Banco Santander. Nosotros lo remitimos, oye, analizan los números y dicen, oye, el porcentaje a financiar máximo son 400.000 euros, como hemos visto en el caso anterior. Se firma el contrato, 400.000 euros, porque tenías derecho a 500.000, se le ha quitado el 20%, esos 400.000 euros se descontarían los intereses de las comisiones en ese momento y a posteriori se cancela con la financiación. ¿Que la agencia tributaria se retrasa 3 meses, 4 meses en el pago? Bueno, eso te da igual porque está cubierto con la prórroga automática, ¿vale? El producto es un anticipo, al fin y al cabo. Lo único que tiene una complejidad mayor en el sentido de que hay que aportar un documento no habitual, certificado de ENAC, punto, ¿vale? ¿Que tienes el informe? Pues mejor. Pero nosotros con el certificado nos vale para analizar la operación porque las probabilidades de discrepancias pues entendemos que son suficientemente pequeñas como para tener la garantía cubierta. Nosotros lo que cogemos como garantía, insisto, es el derecho de cobro, ¿vale? Y lo que se hace, lo que se ha negociado con la agencia tributaria es hacer una toma de razón de ese derecho de cobro. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, solo comentar que las empresas que sí que quieren optar por ir por la vía de la monetización, el Ministerio prima la emisión de los informes motivados vinculantes para esas empresas. Acelera el proceso. O sea, da preferencia en el plazo. Para la obtención más rápida de los informes motivados en el caso de monetización, por si la empresa decide no solo al Santander, sino también el informe motivado. Bueno, si es así mejor, pero insisto, en el caso nuestro, siempre sujeto a lo que diga riesgos, ¿eh? Esto es la estructura del producto, pero bueno, puede suceder que riesgos no autorice una operación, evidentemente, por distintas razones, ¿vale? Pero para salvar ese escollo, entre comillas, de los plazos de realización de los informes, como vale con el certificado, que el certificado sí es dependencia absoluta de la empresa, no depende de la administración, pues evidentemente ya salvamos un escollo importante. No tenemos que esperar a tener el informe, nos bastaría el certificado. ¿Que tenemos el informe? Pues mejor, porque siempre ese 10% de posibles discrepancias estarían salvadas también, ¿no? Para nosotros, ¿qué nos aporta más seguridad? Pues lógicamente el informe. Lo que pasa es que el producto del anticipo sería más caro. No, no va en función de eso, va en función, lo que son los precios que yo he dicho son orientativos, ¿vale? Los precios siempre van en función de tipo de operación, tipo de cliente, vinculación que tiene con nosotros. Un cliente nuevo que no tiene nada con nosotros siempre va a salir más caro que un cliente que está vinculado, evidentemente. Pero no, el criterio de los precios no va en función de que me haya presentado el certificado a ENAC o me haya presentado el informe vinculado. Es en función de el perfil global del cliente. Es una negociación individual con cada cliente. No va en función de que me haya presentado, porque la garantía al final siempre es la misma. La garantía es el derecho a cobro. ¿Que en el primer caso tenemos, entre comillas, menos garantía que en el informe? Sí, pero no es un factor que discrimina precio, ¿vale? No es un factor que discrimina precio. Por eso, cuando he dicho los precios orientativos, habrá situaciones en las cuales haya clientes que paguen el 0,75 de comisión. Pues un cliente muy bueno nuestro, etcétera, etcétera. Y haya clientes que paguen un 2,5. Pues no lo sé. Eso depende de la negociación en cada caso, ¿no? Pero no va en función de ese factor. Dos preguntitas. Con respecto a la temporalidad, comentas que aproximadamente se dan 6 meses después de la... No, todo contrato que se firme tiene 6 meses de prórroga automática. Vale. En el caso de que termine esos 6 meses por cualquier razón, la operación se convierte directamente en qué formato de
A los 6 meses se cancela, si no se ha recibido el cobro por parte de la agencia tributaria, se cargaría al cliente la parte de la financiación. ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga? Sí, a ver, es decir, si la segunda pregunta es, este producto es muy parecido a lo que podría ser un confirming, ¿no? O sea, es una especie de factura adelantada en un momento dado. Sí, si la agencia tributaria emitiese confirming, sí, podríamos asociarlo. No, Bien, me parece bien la semejanza. Vale, pero lo que yo me refiero es, efectivamente, o sea, una vez que pasan esos 6 meses, ya nosotros, por ejemplo, imagínate, como bien estás diciendo, o sea, nos evalúan, nos hacen una auditoría y ven que un gasto no es real, se atrasa, efectivamente estamos hablando de una operación que así a números de lo que estamos comentando, estamos hablando de un 5%. ¿Vale? O sea, si la empresa ha dispuesto... ¿5% qué te refieres? Sí, 2,5... Ah, si sumas el plazo total, sí, si sumas el plazo total 24 meses, El cálculo total, más o menos... sí, más o menos, sí. Unos Sí, 75 sí. más el 2,5 Sí, sí. más el 3,5, por ahí el Sí, 5,5, 6. Sí, si es a 2 años, sí. La operación total. Sí, la operación total de los 2 años, sí, más o menos. Vale. Sí. En el peor de los casos que se atrasara ese abono, o sea, es cuando se va a cargar a la empresa, si la empresa... en ese Más de momento- los 6 meses, si se atrasa, más de los 6. Vamos siempre a poner el peor de los casos. La empresa ha utilizado esa liquidez, se convierte, o sea, no hay una prórroga de ese 6%, se convierte en otro contrato y otra operación totalmente... Sí, a ver, si está dentro de los 6 meses, no pasa nada, porque evidentemente tú has pagado tus intereses y si la agencia tributaria se retrasa 3 meses, eso, como hemos visto, es a cargo del banco. Es a cargo del banco y no se carga nada adicional porque la agencia tributaria pagó más tarde. Supongamos, en el peor de los casos, que la agencia tributaria paga más tarde de los 6 meses. O, como he dicho anteriormente, que la agencia tributaria paga menos de lo que tú has solicitado. Hombre, ahí, en esos 2 casos, nosotros, a la fecha de financiación del contrato, vamos a cargar al cliente lo que le hemos financiado. Si el cliente no tiene liquidez en ese momento, evidentemente el banco le va a presentar otro tipo de opciones. Oye, prestamizar la misma a 3, 4, 5 años, hacer una póliza de crédito, pedir garantías adicionales, eso depende de cada caso. Pero es como, por ejemplo, si tú haces un anticipo que eso también se da mucho, anticipo de una subvención, de una ayuda financiera. La ayuda financiera tiene unos plazos, si me apuras, bastante todavía más etéreos que este caso. Entonces, las subvenciones, aunque están en el BOC o en el BOE, los plazos muchas veces o no se indican o son absolutamente indicativos, valga la redundancia. ¿Qué solemos hacer en esos casos? Se ha hecho un anticipo de la subvención, no recibe la subvención, o se prorroga en otro producto, en otra financiación nueva, o bien se prestamiza. Y entonces, oye, te doy plazo de 3 años para que tú vayas pagando estos 100.000 euros con cuotas mensuales de 600 euros. Eso se negocia con cada cliente, cada caso, para esa situación concreta. Se pueden pedir garantías adicionales o no, depende del cliente, ¿vale? Pero sí, habría que... Nosotros, al final, a la finalización del contrato, vamos a cargar la parte que hemos financiado. Si no ha llegado el cobro o viene por un importe inferior, nosotros lo tenemos que cargar por el importe que hemos dado al inicio, ¿vale? Que no hay en ese momento liquidez por parte de la empresa para soportar ese cargo, pues buscamos la solución. Evidentemente nosotros lo que queremos es que al final nos devuelvan el dinero, no queremos nada más. O sea, ahí lo que se hace es o bien prestamizarlo, o bien buscar unas garantías, o bien hacer un nuevo anticipo y dar una patada para adelante. En anticipos de ayudas financieros muchas veces lo que haces es vence la primera financiación, vuelves a financiar y das una patada para adelante de otros 6 meses, porque estimas que dentro de los próximos 6 meses o dentro del próximo año tiene que llegar esa ayuda financiera concedida, ¿vale? Pero bueno, más o menos como digo, al final funciona eso, es un anticipo puro y duro, es como anticipar un derecho de cobro que puedas tener de una factura, que sería un factoring, o como o en el caso de que alguien emitiese confirme, efectivamente tú anticipas el confirme. Pero bueno, sí, es un derecho de cobro que tú anticipas, nada más. En este caso de la agencia es un derecho de cobro que recibes de la agencia tributaria, pero al final la naturaleza del producto es exactamente la misma. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.